Bienvenidos chicos a la clase número 3 sobre el género narrativo. En esta clase nos vamos a centrar en un aspecto que tiene que ver con las técnicas narrativas contemporáneas, ¿ya? Y para eso obviamente vamos a recordar algunos aspectos que hemos visto en las clases anteriores, porque como obviamente ustedes saben, estamos viendo el mismo objetivo de aprendizaje, lo hemos trabajado en varias clases ya. Eh, Nuestro objetivo de la clase de día de hoy es analizar las principales características y elementos del género narrativo. Nos vamos a centrar, como les dije, en las técnicas narrativas temporales. Vamos a analizar las narraciones leídas para enriquecer nuestra comprensión, considerando la visión del narrador y los recursos estilísticos contemporáneos. Como motivación, tengo un pequeño fragmento que es la novela La última niebla, ¿ya? Dice así: mi marido me ha obligado después a recoger mis extravagantes cabellos, porque en todo debo esforzarme en imitar a su primera mujer, que, según él, era una mujer perfecta. Entonces acá, reconocimiento alfabético por parte de saber que era un fragmento de la novela La última niebla, porque la hemos leído en nuestra lectura domiciliaria del mes. Y si recordamos lo anterior, ¿qué elementos podía identificar? Los chiquillos identificaron el tipo de narrador, porque, por ejemplo, acá nosotros podíamos decir que se trataba de una narración en primera persona, ¿no es cierto? Mi marido me ha obligado, y entonces ellos también identificaron que había un tipo de narrador que era protagonista, porque era quien estaba contando la historia, ¿ya? Entonces, si la clase del día de hoy se basa en esa voz narrativa que es ficticia, vamos a ver qué, por qué el narrador en este caso en esta novela jugaba un papel súper importante. Y esto yo se lo digo porque es la clase, básicamente, eh, ella nos va a través de diferentes técnicas, que son las que vamos a ver más adelante, nos va contando sobre su mundo interior femenino, como ya lo hemos dicho, un mundo interior donde eh, se deja también ver mucho el tema de los sueños, lo onírico, y por ese lado el narrador juega un papel súper importante, porque si no fuera un narrador protagonista, obviamente la historia sería distinta, no podría ser de la misma forma, ¿ya? Y nos vamos a remontar a lo que vimos en la clase anterior en cuanto a tipos de narradores, si están dentro o fuera de la historia. Nosotros dijimos que el narrador homodigético era aquel que se encontraba dentro de la historia, el heterodigético fuera de la historia, y de ahí se desprenden dos tipos de narradores en cada uno, ¿ya? Protagonista o testigo, y el omnisciente o de conocimiento relativo, también conocido como el narrador objetivo. Eh, Como le decía a los chiquillos, a partir de fines del siglo XIX comenzaron a aparecer varias técnicas narrativas contemporáneas, o es decir, varios textos y autores que comenzaron a utilizar estas técnicas. Esto fue debido a la influencia muchas veces de la misma cinematografía que utilizaba estas técnicas, y también debido a una una vuelta de tuerca, por así decirlo, por parte de la literatura hacia la importancia del ser humano, tanto como ser que representa y que tiene un montón de mundos interiores, y que, ¿no es cierto?, convive con un montón con muchas dudas internas. También se basa en la influencia de lo freudiano, donde yo me dejo llevar o reprimo mis impulsos, y donde esos impulsos yo los puedo ver a partir de mis pensamientos o de monólogos internos que yo tengo, y que va a ser lo que va a ocupar también la narrativa contemporánea. Entonces, en esta narrativa desaparece, hay una representación, disculpen, subjetiva del tiempo,
Es decir, el tiempo ya no es este tiempo lineal, sino que se puede desordenar, como lo vimos en clases anteriores. Disculpen que mi en él desaparece una estructura lineal, que es este inicio, desarrollo, desenlace, sino que se puede ir ajustando de diferentes formas. También se desarticula el orden y la relación de causalidad. Cuando hay muchos textos donde se explica que pasó esto, pasó algo, ¿no es cierto? Y pasó por tal motivo. Acá podemos presentar que las relaciones de causalidad muchas veces no se van a presentar en un orden, por así decirlo, lineal, donde todo se encuentra muy desordenado y donde se pueden presentar primero las consecuencias y, de nuevo, y luego las causas que provocaron algún suceso. En cuanto al desplazamiento temporal, que eso lo vimos en la clase anterior, obviamente producto de la influencia de la cinematografía es que se introduce las analepsis y las prolepsis, ¿ya? Y la ampliación o reducción del devenir respecto del estado de ánimo de los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, al darle mayor intención, al darle mayor importancia al interior de cada personaje, a su mundo interior, el estado de ánimo cobra una real importancia. Entonces yo me centro mucho más en lo que el personaje piensa y siente más que los hechos, y por lo tanto establezco un diálogo, el narrador establece un diálogo mucho mayor con el personaje, le da mayor protagonismo al personaje, ya sea cual sea el tipo de narrador que esté, elija. Y entonces tenemos ahora, esto lo vimos en la clase anterior, donde también recordábamos aspectos que ustedes han visto desde octavo básico, séptimo básico incluso, que tiene que ver con la disposición temporal del relato, y donde tenemos estas tres formas para poder ordenar cualquier tipo de relato, ¿cierto? Desde el inicio, desde el medio y desde el final. En este ejemplo, nosotros tenemos una ruptura temporal y que la vamos a identificar acá. Dice, Clara, inmóvil sobre el cajón, no pudo dejar de mirar hasta el final. Se quedó atisbando por la rendija mucho rato, helándose sin darse cuenta, hasta que los dos hombres terminaron de vaciar a Rosa, inyectarle líquido por las venas y bañarla por dentro y por fuera con vinagre aromático y esencia de espliego. Se quedó hasta que la rellenaron con emplastos de embalsamador y la cosieron con una aguja curva de colchonero. Se quedó hasta que el doctor Cuevas se lavó en el fregadero y se enjugó las lágrimas, mientras el otro limpiaba la sangre y las vísceras. Se quedó hasta que el médico salió poniéndose su chaqueta negra con un gesto de mortal tristeza. Se quedó hasta que el joven desconocido besó a Rosa los labios, en el cuello, los senos, entre las piernas, la lavó con una esponja, le puso su camisa bordada y le acomodó el pelo jadeando. Se quedó hasta que llegaron la nana y el doctor Cuevas y hasta que la vistieron con su traje blanco y le pusieron la corona de azares, que tenía guardados en papel de seda para el día de su boda. Se quedó hasta que el ayudante la cargó en los brazos con la misma conmovedora ternura con la que hubiera levantado para cruzar por primera vez el umbral de su casa si hubiera sido su novia, y no pudo moverse hasta que aparecieron las primeras luces. Entonces se deslizó hasta su cama, sintiendo por dentro todo el silencio del mundo. El silencio la ocupó enteramente y no volvió a hablar hasta 9 años después, cuando sacó la voz para anunciar que se iba a casar. Producto de este fragmento no nos permite darnos cuenta si se trata de una, por ejemplo, si se tratara de algún salto temporal hacia el futuro o si hubo en algún minuto un salto temporal hacia el pasado. Lo que sí nos permite advertir es que aquí claramente hay una ruptura temporal. Ya nosotros no sabemos si fue eh, que Clara recordó aquel minuto o que se encontraba la narración en este momento y que luego nos anticipa, ¿no es cierto?, lo que va a pasar en un tiempo, en 9 años más adelante, cuando Clara vuelva a hablar,
cuando saque la voz para anunciar que se iba a casar, ¿ya? Entonces, hasta el momento nosotros tenemos que acá hay una ruptura temporal y eso era lo que hablábamos al partir hablando sobre analepsis, prolepsis, etcétera. Pero resulta que para que nos adentremos en las analepsis y las prolepsis, como ya lo mencioné, esto fue sacado directamente de la cinematografía, donde se influenció la literatura, ¿ya? Por lo tanto, el montaje tiene mucho de lenguaje, obviamente, cinematográfico. En el montaje, yo selecciono y combino planos, ¿no es cierto?, que son tomas cinematográficas de acuerdo a una temporalidad y orden narrativo establecido para que el filme o película sea como un todo organizado. Obviamente, todo eso, yo como director, por ejemplo, puedo tomar algunos y los puedo ordenar de tal forma que a mí me acomoden y de la forma en la que la intención que yo le quiera dar a la película. Se presenta de forma simultánea a acontecimientos que se desarrollan en planos espaciales y o temporales distintos, que sería montaje paralelo, ¿ya? Eso también aparece, por ejemplo, películas donde me está mostrando lo que sucede en las casas o en la vida de diferentes personas a partir de un mismo suceso y luego en algún minuto convergen, ¿ya? Eso también se da en la literatura y es propio de la cinematografía. Los planos se asocian o se relacionan a través de un elemento común que sirve de nexo. En este caso podría ser, por ejemplo, este elemento común que sirve de nexo, un personaje o un hecho, el mismo conflicto que existe en la película y cuando hablamos de la obra de género narrativo podemos decir de la obra. Rompe la continuidad cronológica creando un carácter subjetivo del tiempo y esto lo vemos en un flashback, ese salto hacia el futuro y el flash forward hacia acá sería hacia el pasado y acá hubo un error de tipeo. Las alteraciones de la temporalidad. Estas las vimos como anacronías, que así se llaman en conjunto, que son recursos temporales que me permiten desorganizar el orden lógico-temporal. Dentro de las analepsis estaban los saltos hacia el pasado, que eran el flashback, el raconto, y las prolepsis, estas miradas narradoras hacia el futuro, que eran el flash forward y la premonición. Eso lo vimos la semana pasada. Si ustedes tienen alguna duda, pueden consultar la clase número 2, donde ahí aparece mucho más detalle. De todas formas, igual en esta clase lo vamos a seguir mencionando y en el futuro también será. Como ya lo mencionaba, el narrador contemporáneo se volvió subjetivo y relativo. Es decir, este narrador que era antes, muchas veces era uno solo, le va dando cabida mucho más a los personajes con un sentido mucho más de estilo directo, por así decirlo, y a través de otro tipo de técnicas para que se exprese. Se deja la omnisciencia del siglo XIX. En el siglo XIX la mayoría de la narrativa del siglo XIX tendía a presentar un narrador omnisciente. Incorpora el relativismo cultural de nuestra época. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, el relativismo cultural de nuestra época, yo comentaba con los chicos que si bien obviamente hay obras que son anteriores al siglo XIX donde se presentan narradores y donde se presentan personajes que cuestionan mucho eh, su época, donde hay un cuestionamiento súper fuerte también a sí mismos, a su interioridad. Esto se da mucho más obviamente a partir del siglo XIX, eh, por distintos hechos históricos, por la influencia de Freud, también por la influencia de la filosofía, donde ya se presenta un hombre, un tipo de hombre, de ser humano que se encuentra totalmente alienado y donde ya nada le sorprende. Y eso mismo hace que este narrador en la literatura, ¿no es cierto?, tenga que darle mayor cabida a este personaje que se quiere mostrar tal cual es. El narrador contemporáneo también conoce algunos datos, conoce ciertos aspectos, está en condiciones de contar algunas cosas y por lo tanto su historia dista mucho de estar resuelta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Como
Dijimos que dejaba la omnisciencia y la omnisciencia sabemos que conoce todo y absolutamente todo. Obviamente si no tenemos un narrador omnisciente nos enfrentamos a que no conoce absolutamente todo lo que pasa en la historia y lo que va a pasar y lo que pasaría a futuro. Probablemente son historias que quedan mucho más inconclusas, con un final que está mucho más abierto para que el lector sea quien lo complete, entendiendo esa mirada del lector del lector, disculpen, ideal, donde completa el texto a través de interpretaciones, de su mirada y su visión del mundo, ¿ya? Luego tenemos disculpen, pluralidad de voces. La pluralidad de voces tiene que ver con estas múltiples voces que pueden aparecer en un mismo texto, ya sea a través, ya sea a través de, como narradores, disculpen, de un hecho, ya sea a través de monólogos interiores. Se disminuye la importancia del narrador básico. Se le da mayor espacio a varias voces que aparecen como narradores. Por consecuencia, si yo disminuyo a este narrador, la importancia del narrador disminuye también el grado de conocimiento del mundo narrado. Si yo le doy más cabida a distintas voces para que narren algún suceso, van a haber contradicciones entre las distintas visiones del mundo narrado. ¿Ya? Y acaso vamos a poner un ejemplo, pero yo les quiero adelantar como ejemplo lo siguiente. Si yo, y esto es algo de la vida cotidiana, si yo a algún amigo, por ejemplo, le quiero contar cómo me fue en el liceo y le estoy contando algo que sucedió, no sé, por ejemplo, le quiero contar lo que sucedió el primer día de clase y resulta que algo muy importante que sucedió el primer día de clase fue que hubo un accidente. Un alumno tuvo un accidente grave. Probablemente como ese hecho fue muy significativo para ustedes, muchos de ustedes van a llegar y a más de alguien le van a contar esa historia. Pero va a ser totalmente diferente la forma en que cada uno de ustedes va a contar la historia, porque cada uno de ustedes va a poner un foco diferente. Puede que ustedes pongan el foco en los gestos y las caras que puso su compañero cuando tuvo ese accidente, otras personas van a poner el foco en cómo el liceo manejó ese accidente, otras personas van a poner el foco en la herida de su compañero, etcétera. Por eso es que a mayor cantidad de voces narrativas que narren un solo hecho van a ser diferentes y mayores la cantidad de visiones del hecho narrado, ¿ya? Porque depende de la visión de cada uno, cómo yo narro ese hecho, ¿ya? Acá nosotros tenemos un ejemplo de esto, que es de la novela La hojarasca, que es del señor Gabriel García Márquez. Ya. En esta novela presentan tres narradores de tres generaciones diferentes. Eh, Ellos dejan fluir sus impresiones respecto de una situación que viven en común, ¿ya? Ellos van narrando cosas que suceden en torno a un médico que fue rechazado por el pueblo y al que cuyo entierro ellos solo son los que asisten, ¿ya? Entonces en el primer ejemplo nosotros tenemos que dice, no quiero hablar, tengo la boca llena de centavos viejos, de ese sabor, pero abro los ojos un poco y entre las pestañas distingo a las dos mujeres, al médico que huele a cosas asépticas, de sus manos sudorosas que ahora palpan debajo de la camisa de mi pecho, haciendo un pasmo de alcohol ventilado. Trato de retirar esa mano. Entonces acá hay una narración en primera persona, ¿cierto? Aquí yo sé que hay un narrador de tipo protagonista. Pero luego dice lo siguiente, en otro capítulo de la novela, quisieras recordar otras cosas, pero sobre todo quisieras olvidar el estado en que te encuentras. Te disculparás, no te encuentras, te encontrarás, te traerán desmayado a tu casa, te desplomarás en tu oficina. Vendrá el doctor y dirá que habrá que esperar algunas horas para dar el diagnóstico. Entonces acá hay un narrador en segunda persona que le está hablando a ese protagonista de cierta forma y nos está contando cosas, le está hablando
de lo que le va a suceder, ¿no es cierto? Pareciera que le está hablando de lo que va a suceder porque le dice, quisiera recordar otras cosas, pero sobre todo quisieras olvidar el estado en el que te encuentras, ¿ya? Te disculparás, no te encuentras, te encontrarás, te traerán desmayado a tu casa, te desplomarás en tu oficina, vendrá el doctor y dirá que habrá que esperar algunas horas para dar el diagnóstico, ¿ya? Y luego yo tengo una narración en tercera persona donde dice, él vio pasar el domo naranja y las columnas blancas gordas del Palacio de Bellas Artes, pero miró hacia arriba, donde los cables se unían, separaban, corrían. No ellos, él con la cabeza recostada sobre la lana gris del asiento, y esa corte de vendedores de billetes y limpiabotas y mujeres enrebosadas y niños con el labio superior embarrado de moco lo rodearon hasta que pasó las puertas giratorias. Los tres segmentos se refieren a los momentos cercanos a la muerte del protagonista. La presencia de tres narradores permite relatar la historia desde distintas perspectivas, ¿ya? El primero, que es este, está a cargo de un narrador en primera persona. Ese narrador en primera persona, como dijimos, los narradores en primera persona son homodigéticos porque se encuentran al interior de la historia y se mueve principalmente en el plano sensorial. Entonces, este narrador se centró en las sensaciones, en los olores, sabores, imágenes y sensaciones táctiles que éste experimenta en su lecho de muerte, ¿ya? En la selección 2, el narrador está en segunda persona y se dirige al protagonista en tono admonitorio. Vale la pena destacar que aquí los hechos se disponen en un orden inverso al tiempo cronológico, ¿ya? Porque se supone que eso ya sucedió y lo cuenta como si esto fuera a pasar. Y en el último párrafo se presenta un narrador en tercera persona, heterodigético, fuera de la historia, que relata la llegada del personaje a su oficina, la mañana del día en que cae enfermo. ¿Ya? Entonces, acá nosotros, por ejemplo, tenemos tres formas diferentes de narrar, tenemos distintos narradores. Y eso sí lo podemos encontrar. Esta novela, La hojarasca, es un ejemplo de eso. Entonces ahora pasamos al discurso exterior de los personajes. Como ya les había mencionado, este discurso interior de los personajes es una consecuencia del psicoanálisis y lo que Freud hizo. En la clase hubo un compañero que habló sobre esto eh, y hablaba sobre la división, ¿no es cierto?, del yo, el ello, el super yo, y de cómo, ¿no es cierto?, nuestros impulsos, nosotros tenemos que lidiar con nuestros impulsos. Esto fue lo que la literatura contemporánea empezó a plantear. ¿Ya? Y es por eso es que estos discursos interiores comenzaron a dejar relucir lo que el ser humano realmente piensa y que muchas veces se reprime lo que el ser humano quiere hacer o lo que el ser humano hijo no quiere decir por temor. El hombre posee un lenguaje interior que canaliza de modo particular nuestros deseos y pensamientos más íntimos. La literatura lo aborda plasmando las conciencias de los personajes. Es decir, yo abordo ese mundo interior utilizando el plano lingüístico, utilizando las palabras y lo llevo al plano escrito. Para ello, parte de la base de que el lenguaje interno es representable lingüísticamente, a pesar de que está desorganizado, a pesar de que muchas veces parece carente de sentido, de todas formas lo represento lingüísticamente, le doy una representación a través de las palabras. Vamos a tener tres tipos de técnicas en el discurso interior de los personajes, que la primera va a ser el monólogo interior, tenemos la corriente de la conciencia y el soliloquio. En el caso del monólogo interior, el personaje asume el discurso. Además de asumir el discurso, verbaliza los contenidos mentales del personaje. Y además conserva una organización sintáctica que la diferencia de la corriente de la conciencia.
Es decir, chiquillos, en el monólogo interior, el narrador se introduce directamente en la interioridad del personaje. Y es por eso es que el personaje es quien está hablando. Cuando hablamos de nuestra organización sintáctica, nos referimos al uso de una estructura, al uso de la puntuación. Eh, Hay una secuencia lógica de las oraciones, ¿ya? Yo puedo comprender y veo a simple vista el uso de una estructura sintáctica. En el siguiente ejemplo lo vamos a poder ver. Dice, ya he dicho que yo no había comentado nada con Imas, mucho menos con Carpata. ¿A qué pues tales palabras? ¿Cómo se había enterado de lo que yo sentía? ¿Se burlaba de mí o acaso quería ayudar a su hermana Magdalena, que parecía tan inhibida como yo mismo a la hora de manifestar sus sentimientos? La posibilidad de que se tratara de esto último alentaba mi esperanza. Entonces, esto es lo que el mismo autor, disculpen, el mismo personaje está pensando, ¿ya? Y ese monólogo anterior, como lo hablábamos en la clase, lo podemos ver a través de ejemplos. Cuando, por ejemplo, eh, yo me hablo a mí mismo, ¿no es cierto? Y me estoy cuestionando cosas a mí mismo por algo que yo siento, por cosas que a lo mejor yo hice, ahí se produce un monólogo interior, pero dentro mío ya tengo unas ideas bien claras. Y mucho se da cuando yo recuerdo cosas, algo que me dijeron, y yo estoy cuestionándome esas cosas. Luego viene la corriente al fluir de la conciencia. Esta es una especie de monólogo interior, porque lo que hace la corriente de la conciencia también es mostrar lo que el personaje piensa, pero sin una coherencia y lógica. A diferencia del monólogo anterior, carece de sintaxis, carece de un orden, carece de puntos, carece de comas. Esta estructura, de hecho, no existe, es un caos y no obedece las normas lingüísticas cotidianas. Se presenta como numeración caótica o escritura automática. Los signos de puntuación sufren una alteración severa o desaparecen, porque la intención de esta técnica es mostrar las ideas más íntimas en toda su dimensión, esto es, desorganizadas. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en una situación de peligro, inmediatamente comienza a pensar, ¿cierto? Comienzan a aparecer un montón de ideas dentro de su cabeza. Estas ideas muchas veces carecen de orden, carecen de sentido, porque me encuentro en tal momento que mi mente no me da tiempo de poder juntar todas esas ideas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Sin embargo, yo venía pensando en la mujer rubia de la película como todos los sábados cuando después del cine atravesamos el baldío de atrás de las fábricas y con la luna uno se pone siempre romántico. Pero no iba a poner romántico con Marta, claro, después de 10 años lentos de matrimonio todo cambia y cuando ella me llamó Juan María, el nombre me pegó en la nuca como una corriente de aire y recién entonces la vi uniformada por la luna en una silueta que empezaba a vencerse. Nunca se me había ocurrido que pudiera reportar. O sea, acá tenemos varias ideas. En un principio nos están diciendo que él venía pensando en una mujer de la película, como todos los sábados, y luego mete la idea de este amor romántico, de esta situación romántica con Marta, y nos cuenta de sus años de matrimonio, ¿no es cierto? Bueno, él asimismo él está recordando todos estos aspectos, ¿ya? Por eso es que resulta caótico. Tampoco hay una presencia de signos de puntuación. Y por último, el soliloquio es mucho más organizado y lógico, y eso lo recalco porque es la mayor diferencia que existe con los otros tipos de técnicas narrativas contemporáneas. Consiste en la transcripción directa de la conciencia y los procesos psíquicos desde la mente de un personaje, sin la presencia del narrador. Corresponde a un tipo de monólogo interior que necesita una reflexión estructurada, pues en ella el personaje argumenta para ser oído. En el soliloquio eh, se habla de una reflexión en voz alta y que pareciera que esta reflexión en voz alta que yo hago, la hago con la intención de que alguien me escuche, con la intención de ser escuchado por alguien, como si yo me dirigiera a un ser imaginario, ¿ya? Eh,
Los pensamientos y emociones se presentan con cierto control, ¿no es cierto? Y hay un ordenamiento lógico, como si el personaje estuviese realizando un autoanálisis o una confesión. ¿Ya? Hay veces en que pareciera que estuviera hablándole a alguien más, ¿ya? En este caso dice, imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar exactamente, y que no puedes tampoco ver ni tocar, y supón que esa herida te duele y amenaza abrirse, o se abre cuando te olvidas de ella y haces lo que no debes, inclinarte, correr, luchar o reír. Este es un fragmento de Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas. Y él básicamente nos está hablando de esa herida. Entonces acá el narrador pareciera que le habla a alguien más, pareciera que le está explicando a alguien más qué es lo que siente, ¿ya? Así que esa es la diferencia básica entre soliloquio y las otras dos. Diferencia entre monólogo interior y soliloquio, ya que lo volvemos a recargar. El soliloquio es un monólogo tradicional que supone siempre una hipotética audiencia. Por eso yo les decía, pareciera que el personaje le está hablando a alguien. Ya es como yo le daba, por ejemplo, muchas veces a mí me pasa que yo me pongo a pensar en voz alta sobre cosas que voy a hacer. Y, por ejemplo, me estoy duchando y estoy hablando lo que le voy a decir a alguien. Ese sería un soliloquio. Yo estoy conversando, yo no estoy hablándole a nadie más, yo estoy hablando sola. Y estoy dejando correr mi conciencia, pero a partir, mi interior, disculpen, pero a partir de un discurso estructurado y que tiene una intención y que pareciera que se lo estoy dirigiendo a alguien más, ¿ya? El monólogo anterior no se preocupa de ese detalle, simplemente reproduce lo que sucede en nuestra mente, sin preocuparse de ordenarlas. Las muestra tal como fluyen en nuestra conciencia. Y acá hay un fragmento del señor Luis Santos que se llama Tiempo de Silencio, esta novela, y dice lo siguiente: tú no la mataste, estaba muerta, yo la maté. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no la mataste, estaba muerta, yo no la maté, estaba muerta, yo no la maté, estaba muerta, yo no fui. No pensar, no pensar, no pienses, no pienses en nada. Tranquilo, estoy tranquilo, no me pasa nada, estoy tranquilo así, me quedo así quieto, estoy esperando. No tengo que pensar, no me pasa nada, estoy tranquilo. El tiempo pasa y yo estoy tranquilo porque no pienso en nada. Es cuestión de aprender a no pensar en nada, de fijar la mirada en la pared, de hacer que tú quieras hacer porque tu libertad sigue existiendo también ahora. Eres un ser libre para dibujar cualquier dibujo o bien para hacer una raya cada día que vaya pasando como han hecho otros. Y cada 7 días una raya más larga, porque eres libre de hacer las rayas todas lo largas que quieras y nadie lo puede impedir. Este fragmento nos muestra que aunque existen signos de puntuación, nos muestra el interior de un personaje que está desorientado y que trata de autoconvencerse de que él no cometió un asesinato. Eh, si se dan cuenta, sus ideas son bastante confusas entre sí. Primero se habla a sí mismo, eh, luego le habla a otro, luego se trata de autoconvencer que él no fue, luego trata de no pensar, se dice a sí mismo también no pienses, no pienses en nada, luego está convenciéndose de que está tranquilo, y luego habla sobre la libertad y esa libertad la podemos también asociar eh, con el hecho de estar en la cárcel, ¿no es cierto? Aquí también existe el tema de las rayas que, ¿no es cierto?, uno va haciendo cuando a medida que pasa el tiempo, para notar el tiempo, que se asocia también con el estado de pérdida de libertad. ¿Ya? Así que por eso es que en este caso nosotros vemos corriente de la conciencia. Eh, en el cierre, uno de sus compañeros respondió esta pregunta: ¿por qué creen que la literatura tomó recursos propios del cine? Él dijo que la literatura había tomado estos recursos porque
La literatura, si bien nunca ha podido derrotar, disculpen, el cine nunca ha podido derrotar a la literatura, sí generó un gran impacto y por lo tanto eh, fue una gran novedad y además, si a eso le sumamos la utilización de estas técnicas, fue mucho más novedoso. Por lo tanto, dentro de esta carrera de cine o pantalla versus libro, eh, el cine había dado un paso bien importante, también relatando, dándonos a conocer el interior de los personajes, no solamente en cuanto a la utilización de anacronías. Eh, También hablamos que en la literatura los escritores se vieron en esta necesidad de poder plasmar el mundo interior de los personajes, de toda la corriente de, de influencia que recibieron, y por lo tanto por eso es que la literatura tomó esos recursos. Las técnicas psicológicas dan importancia al personaje y los chiquillos lo dijeron porque finalmente logran develar el interior de ese personaje y por lo tanto logran humanizar mucho más los personajes. De hecho, pasa mucho en muchos casos donde las personas no logran conectar, logran una conexión tan grande con el personaje y eso también lo logra el cine, que yo realmente no sé si es bueno o malo, porque la literatura logra abarcar todos sus matices. Y es lo que pasa, por ejemplo, con una obra tan grande como el Quijote, ¿no es cierto? Donde desde hace mucho tiempo atrás ya había aplicado estas técnicas y por eso es que se lo reconoce como una gran obra, por lo mismo, porque logra dar con la conciencia del personaje y mostrarnos al personaje totalmente humanizado y finalmente no sabemos si es bueno o malo, si está lo correcto o lo incorrecto. ¿Cuál de las técnicas que hemos visto en la clase resultó más difícil para ti? Esa pregunta o esa respuesta fue básicamente que las técnicas narrativas contemporáneas en general son difíciles, plantean cierta dificultad eh, y sobre todo al no ver el contexto total en una novela, por ejemplo. Es mucho más fácil analizar una novela o un cuento o analizar, por ejemplo, una serie y partiendo de eso, más adelante lo vamos a ver que se les va a hacer mucho más fácil planteándolo desde esa forma, viendo cómo también las mismas técnicas psicológicas se fueron también metiendo en la cinematografía, en las series y que ahora es súper común que se utilice. Ya. Y por último, respecto a la reseña, quedamos que finalmente lo que haremos es que eh, ustedes, chiquillos, pueden llevar la lista el día que nos veamos de vuelta de clases presenciales. No hay problema con eso. Eh, a ustedes también se les envió un ejemplo con cómo tiene que ser, por lo tanto, tienen bastante claro lo que debían hacer. Eh, Respecto a las clases, yo revisé el horario que tienen en historia, que es el otro ramo, la otra asignatura donde van a tener clases y no hay tope de horario. Eso sí tenemos que empezar a las 3 en punto, porque ellos empiezan a las 4. ¿Ya? Así que eso. Ojalá nos veamos la próxima clase. Adiós.